1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Bueno, pues Cataluña efectivamente estará muy presente en la mesa del Vía V de esta noche, pero a estas alturas del programa queríamos recibir en nuestra mesa a Luis Caramés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Venancio Salcines, muy buenas noches. La excusa nos la proporcionabais la semana pasada cuando se presentaba ese grupo de análisis y debate Manuel Colmeiros, o que se denomina ahora Think Tank, que yo no sé qué pretendéis hacer con este grupo, Luis. Bueno, la verdad es que nada nuevo bajo el sol y por lo tanto lo que pretendemos es pues reunirnos un conjunto de gente que fundamentalmente estamos especializados en temas económicos, pero probablemente de forma muy sectorial, y plantearnos problemas que son problemas muy actuales en la sociedad gallega y en general, ¿no? Y debatir sobre ellos, ¿no? Debatir con libertad, con independencia, con la intención de ayudar, con modestia, pero para ayudar y hacer algunas propuestas, ¿no? Subrayo lo de ayudar, modestia e independencia, ¿no? Eso no quiere decir que cada uno tenga su ideología, que incluso algunos de los miembros hayan estado en algún gobierno pues, socialista o popular o del bloque, pero, como decimos los economistas, no siempre lo hacemos, para los análisis los juicios de valor se dejan en la sala antes del lugar de la reflexión, ¿no? Decía Luis, supongo que es multidisciplinar, que no se ha pedido el carné a nadie. Venancio, ¿cuál ha sido un poco el criterio para conformar este grupo, que supongo que será un grupo abierto, que también irá incorporando a personas en función de los asuntos que se vayan a analizar, ¿no? Pues fíjate, sí. Bueno, Luis actúa como coordinador del grupo, es un poco el que lidera nuestro proyecto. Somos más de 30 personas. Obviamente, la mayoría somos, el 90 y pico %, somos profesores de las universidades gallegas, pero cierto es que nace con una filosofía muy abierta. De hecho, en el mismo momento en que la prensa empezó a publicar que estábamos ahí, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por diferentes vías, empezaron a llegar gente que quería ofrecerse, unos académicos, otros ejecutivos de empresa, otros pues, analistas, y nuestra respuesta, que lo comentamos justamente el sábado, que estábamos todos reunidos, fue admitamos, seamos más. Crezcamos. Yo no sé si creéis que ha faltado históricamente en Galicia reflexión y análisis sobre lo que somos y sobre lo que podíamos ser. Yo no sé si habrá un exceso de reflexión sobre lo que somos, ¿no? Que a veces nos ha llevado a ensimismarnos, ¿no? Cosa que no es siempre buena. Algo sí, pero demasiado no. Y desde luego hay otros grupos y gente que reflexiona, trabaja, etcétera. Pero es un país pequeño, pero suficientemente grande para que quepamos todos, ¿no? Y en ese sentido, pues también, por supuesto, somos economistas, pero vamos a tener con nosotros en la reflexión pues, a empresarios, a políticos, etcétera, ¿no? Y también tenemos politólogos, ¿no? Que ahora además está muy de moda, ¿no? Y la primera reflexión que queremos hacer, estamos de acuerdo en esto, es sobre la población. Yo creo que es un tema completamente actual, un tema polémico pero al mismo tiempo estratégico, en donde Galicia lamentablemente lidera probablemente a los países con una población más envejecida, ¿no? Pero con una idea ya previa, porque este efectivamente es el gran nudo gordiano de lo que está pasando en Galicia. Tenemos una idea previa respecto a que es el tema... ¿A qué queréis? Es el tema del que queréis hablar. Sobre lo que saquemos en conclusión, pues eso ya depende. Luis, a priori, un país con la pirámide de población que tenemos nosotros, ¿es un país con futuro? Es un país con difícil presente, ¿no? Es decir, un país que incluso sin incardinarse en una sociedad solidaria difícilmente podría subsistir con su nivel de vida. Pero se ha desatendido históricamente este problema, que no es nuevo. Llevamos hablando de esto 20 años, ni por es lo exclusivo menos, ¿no? nuestro, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos un poco propuestas de todo tipo, ¿no? Desde luego, las migraciones, que ahora mismo son un problema que tanto tensa la sociedad, pues seguramente es uno de los caminos que tenemos para rejuvenecer nuestra sangre, ¿no? Bueno, aparecéis en un momento en el que han pasado muchas cosas, llevamos muchos años asustados como consecuencia de esa crisis económica que aparecía en torno al año 2008 y que produjo el vendaval del que tanto hemos hablado aquí en este programa. Venancio, empiezo por ti. ¿Qué cicatrices ha dejado la crisis aquí en Galicia? Mira, la crisis todavía sigue ahí, aún sigue ahí. Es decir, necesitamos
necesitamos generar mucho empleo todavía. Y a un ritmo como el actual, nos van a hacer falta por lo menos unos 5 o 6 años, para que la gente se sienta como se sentía en el año 2007. Es que todavía está muy presente, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestro grupo de debate, aparte de ver las cicatrices, es plantear proyectos de futuro. Porque yo creo que somos expertos, los economistas y los académicos, en describir muy bien el presente. Pero no somos tan atrevidos. Bueno, a veces se decía durante estos años que hacíais muy buenas autopsias, Sobre el pasado, ¿no? pero muy malos pronósticos. Sobre el ¿no? pasado. Bueno, claro, sí, es cierto, es cierto. Bueno, de todas formas, al 100% yo no estoy de acuerdo, porque en la crisis, respecto al tema de la vivienda, los economistas Bueno, lo hemos dicho sí, siempre, sí. y luego a nivel internacional hay economistas que estuvieron muy lúcidos respecto a lo que podía pasar, ¿no? Bueno, y pasó. pocos, Luis, pocos. Pero pocos, sí, Pocos. sí. Era mejor vivir Pocos, como pocos. vivíamos y no mirar lo que estaba sucediendo. Claro, ¿no? claro, porque se llevaba en la onda, en la espuma de la onda, ¿no? Bueno, decías que lo que os interesa es mirar hacia el futuro, pero a veces también es interesante saber qué nos ha sucedido para poder decidir qué queremos ser. Te preguntaba por las cicatrices. Yo no sé, Luis, de esas heridas que nos ha dejado este vendaval, este tsunami económico, ¿cuál crees que ha sido la más dolorosa? Yo creo que de lo que hemos perdido. La más dolorosa es el encogimiento de la clase media, la caída de la capacidad económica de la clase media. Y sabemos que un país es estable y con futuro cuando la clase media es una clase amplia y, por supuesto, una clase media en un país con rentas adecuadas. Yo creo que como el ajuste que se ha hecho en esta crisis ha sido un ajuste por la deflación salarial, pues es el momento en que, ayudado con la caída del precio del petróleo, con la caída del euro, con desgraciadamente el turismo que viene porque no puede ir a otros sitios, por ejemplo, el norte de África, etcétera, y con otras cosas de las que siempre hablamos y nunca hacemos, que tienen que ver con el I+D+I, etcétera, es decir, no ser solo un país de turistas. Yo creo que debemos de empezar a hacer una política en donde se recuperen los salarios y, por lo tanto, se recupere la demanda y se recupere el bienestar. ¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera, Venancio? Hombre, sí, por todos lados. Porque hay un consenso generalizado en considerar que la sociedad a la que vamos es más desigual que la sociedad a la que venimos. Hay gente que considera que sí, que las cosas se podían haber hecho de otra manera y que la carga de la crisis se podía haber repartido un poco mejor. Mira, se podían haber hecho muchas cosas distintas, muchas diferentes. Lo cierto es que nuestra crisis ha sido una crisis en W. Sí. Si uno mirase la gráfica, vería que hubo un momento ahí de subida, ¿no? En el año 2010, y de repente hubo un momento de caída. Hemos estado muy despistados a la hora de entender cómo era la crisis. Fíjate, hablabas tú, ¿no?, de analizar lo que había. Pues ni lo que había lo entendimos. La crisis financiera, que duró prácticamente como 1 año, 2 años, en muchos países de la Unión Europea, aquí duró casi 6 años, porque no fuimos capaces de tomar las medidas adecuadas, porque no las vimos. En el camino tuvimos un vacío de poder, a mi juicio, importante, en el año 2011, cuando hay ese proceso de cambio entre Zapatero y Rubalcaba, que durante 10 meses no se adoptan decisiones. Después tenemos otro momento de impasse, que es cuando Rajoy llega al gobierno y tiene que mirar para las elecciones andaluzas, que eran en primavera, y también no mueve pieza, porque no quiere asumir ningún coste, hasta allí. Y eso en pleno epicentro de la crisis, supusieron como 14, 15 meses donde nuestra clase política no hizo prácticamente nada. Y podemos hacer un suma y sigue y no pararíamos. Venancio está hablando de políticos en el conjunto del Estado y Galicia. ¿Había margen en Galicia para que la Administración autonómica hubiera hecho las cosas de otra manera? Vamos a ver, yo creo que a veces el ensimismamiento nos lleva a ciertas ensoñaciones, ¿no? Nosotros somos lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos un país con una población determinada, unos sectores productivos determinados y un grado de desarrollo determinado. Por lo tanto, en los tsunamis, sufrimos y sufrimos mucho, ¿no? Lo que ocurre es que también estamos acostumbrados a llevar una marcha un poco más pausada, ¿no? Ni crecemos tan rápido cuando los demás crecen, ni nos vamos tan al fondo cuando los demás se van. Pero en esta
no hubo saldo. Día muy importante el que hoy se ha vivido en Cataluña, y voy a evitar utilizar la palabra histórico, teniendo en cuenta que es un adjetivo que aplicamos demasiado últimamente. Pero aún así, cosas importantes las que hoy pasaron en ese Parlamento de Cataluña. Un proceso de desconexión que, según el bloque independentista, se habría iniciado hoy con esa votación que vamos a comentar esta noche con Xosé Manuel Pérez Bouza. Moi boa noite. Hola, boa noite. Pídoche un titular do que hoxe vimos en Cataluña. Bueno, pois o inicio dun tempo novo para Cataluña por mandato dos ciudadanos de Cataluña. Roberto Blanco Valdés, boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Un titular. Esto signos de interjección insólito. Cerramos interjección. Miguel Tellado. Buenas noches. Un titular, bueno, yo creo que lo que hoy se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña es papel mojado y que quien tiene que hablar es el Tribunal Constitucional, y yo espero que lo haga con claridad. Rubén Pérez, buenas noches, boa noite. Os danos colaterais dun Estado mal conformado no ano 78, que en algún momento sabíamos que este debate se iba a incorporar á senda política deste país. Tuco Cerviño, boa noite. Boa noite. Moi preocupante. Francisco Jorquera, moi boa noite, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Moitas grazas. E pídoche tamén un titular Boa noite. do que hoxe aconteceu. Creo que o reflexo de que hai unha imensa maioría de cataláns que reclaman o dereito a decidir libremente o seu futuro, e a resposta ante esa realidade ten que ser o diálogo e a negociación, non a cerrazón e a intolerancia. Esa cuestión do Canto menos español. prudente iniciar algo desta envergadura con esa, efectivamente, maioría de votos no Parlamento, pero ni siquiera maioría en porcentaxe de votos, porque é certo que nos últimos días estánse facendo xogos ca matemática electoral, pero en calquer caso, se hoxe quixera o Parlamento modificar o Estatuto de Cataluña, non podería ca maioría que hoxe se puxo de manifesto no Parlamento. Pero que non se poden ignorar eses precedentes que acabo de comentar, porque o Estatuto de Cataluña xa se intentou modificar seguindo todos os procedementos legais, e hoxe en día vivimos a paradoxa de que hai artigos do Estatuto de Cataluña que foron declarados inconstitucionais e que son idénticos ao Estatuto de Andalucía despois da reforma do Estatuto de Andalucía. Algo de tanta envergadura como isto, é suficiente? Hai que conformarse con esa maioría tan axustadísima? Mire, hoxe escoitei unha entrevista nunha emisora madrileña de cobertura en todo o Estado, de moitísima difusión, a un representante de Junts pel Sí, onde dixo claramente que o proceso que se inicia ten que culminar coa celebración dun referéndum. Nas eleccións catalanas obtiveron unha maioría parlamentaria as forzas que se pronunciaron claramente a favor da independencia, pero ademais obtiveron unha maioría parlamentaria e de votos aplastante aquelas forzas que reclamaban a apertura dun proceso constituinte en Cataluña. Ainda que agora unha forza que reclamaba a apertura dun proceso constituinte en Cataluña sorprendentemente vote co Partido Popular, con Ciudadanos e co Partido Socialista. Ninguén discute que hai unha inmensa maioría de cataláns que están a favor, cando menos que o pobo catalán teña o dereito a decidir libremente o seu futuro. Ninguén discute que existe unha inmensa maioría do pobo catalán que se pronuncia neses términos. Pode estar a favor da independencia, pode estar a favor de modificar o seu estatus seguindo dentro do Estado español, pode estar a favor de manter o actual estatus, pero hai unha inmensa maioría de cataláns que reclaman o dereito a poder decidir. E ese dereito até agora se lles negou. Eu estou convencido de que se chega a ver referéndum, e creo que a única solución vai ser a convocatoria de referéndum, é precisamente porque previamente se deron todos estes pasos. Roberto, é inevitable que hace ese referéndum que pronostica Jorquera? Bueno, esto no lo sé. Yo creo que no es una solución el referéndum, no lo ha sido en ningún sitio donde se ha planteado este problema nunca, ¿no? Donde el problema sigue vigente a pesar del referéndum. No, vamos a ver, yo quisiera hacer, si me permites, Fernanda, 3 consideraciones breves, ¿no? La primera, y en este caso discrepando con el señor Jorquera, hombre, en realidad decir que el Tribunal Constitucional tumba el Estatuto es una manera poco, diríamos, precisa de decirlo, Paco. El Estatuto de Autonomía tiene casi 300 artículos casi, 270 con las transitorias, etc. Y el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales cuestiones que afectan a 14 artículos, ni siquiera 14 artículos completos, cuestiones que afectan a 14 artículos, de los cuales solo hay un aspecto que es políticamente relevante, que es que declara inconstitucional la constitución de un Consejo de Justicia de Cataluña. Es lo único relevante de las declaraciones de inconstitucionalidad. Por tanto, sobre un texto de 300 artículos donde se deja vigente el blindaje competencial, donde se deja vigente todo lo referido a la organización institucional, a la regulación de derechos, etcétera, etcétera, es decir, que se carga el estatuto, hombre, yo creo que no es justo. O sea, el Tribunal Constitucional hace una sentencia de mínimos
en donde afecta de manera muy general, y no afecta a ninguno de los nervios esenciales del Estatuto. Esto no tiene que ver con el Estatuto, tiene que ver con otras cosas, como lo demuestra el hecho de que después de esa sentencia, Convergencia Democrática de Cataluña, que está hoy a favor de la independencia, gobernó con el Partido Popular durante 2 años, que había presentado el recurso durante 2 años, entre el 10 y el 12, siguieron gobernando con el Partido Popular. No hay un solo Estado democrático en el mundo, ningún Estado democrático en el mundo, estable, pacífico, con convivencia organizada, ya no digo un Estado federal, que es lo que es España, es un Estado federalizado, en el mundo donde se haya producido algo similar. Hay 2 ejemplos, hay 2 precedentes. Uno, el de los estados del sur, en Estados Unidos, que declaran la secesión en 1861-62, que da lugar al inicio de una guerra, la Guerra de Secesión de Estados Unidos, en un lugar en donde la nación americana existía desde hacía menos de 100 años, porque la declaración de independencia, la declaración de secesión es de principios de los años 60 del siglo XIX, y la Constitución se aprueba en 1787, es decir, el Estado americano en su forma de Estado federal no tenía aún 100 años, ¿no? Y hay un segundo precedente, que es el catalán, cuando en el año 34, octubre, el presidente Companys declara el Estado catalán. Vamos a ver, ¿por qué es insólito? Es insólito porque no hay precedentes. O sea, no hay precedentes de que en un Estado democrático una parte del Estado declare su independencia respecto del conjunto del Estado. Esto es una cosa verdaderamente, absolutamente inconcebible, increíble. Y no depende, y yo quisiera insistir en este aspecto porque me parece muy importante, no depende de que haya más votos o menos votos. Esto sería igualmente increíble, aunque hubiera un 52% de votantes a favor del Estatuto, de la independencia, sería exactamente igual de increíble. Porque uno no puede, en un Estado democrático constituido, decir que no va a obedecer las leyes. Esto es una cosa increíble, o sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, no hay por dónde cogerlo. En todo caso, y termino, si de aquí se siguiera la siguiente consecuencia, que impugnada la declaración de independencia, la declaración del proceso de inicio de la independencia, ante el Tribunal Constitucional y suspendido por el Tribunal Constitucional, el problema se acabará aquí, que es exactamente lo que ocurrió en el País Vasco. Hay que entenderlo, En el País Vasco ocurrió esto. Es decir, en el País Vasco se presentó un proyecto de ley de reforma del Estatuto, fue rechazado en el Congreso de los Diputados por mayoría y se metió en un cajón. Y luego se preparó una ley para la secesión, en donde figuraban incluso la forma de las papeletas, etc. Se declaró inconstitucional por el tribunal y se metió en un cajón. El inicio de un proceso de golpe de Estado, de vulneración flagrante de la legalidad, que, insisto, no tiene ni un solo precedente en el mundo. No hay ningún país en el mundo donde se haya producido un fenómeno como este, ninguno. Xosé Manuel? Golpe de Estado, Bueno, decía Roberto. Evidentemente non. Eu creo que non se debe nin comparar. Os golpes de Estado danse de outro xeito, con armas, e isto dase ca forza dos votos e ca legitimidade democrática e sin armas. Entonces, eu creo que non se debe comparar. Xa nos gustaría, algúns, ainda que non sería a situación ideal, que o Estado español fora un Estado federal. Xa nos gustaría. Pero non é nin de... Todos los que saben algo de ese tema. Non é nin de lonxe un Todos los Estado que saben federal. algo de ese tema. Sabes lo que non hai precedente, Alberto? Sabes lo que non hai precedente? El más importante federólogo en estos momentos. España es federal en todo menos en el nombre. Sí. Bueno, en fin, esto es lo que dice Watts. En un libro que se llama Sistemas Federales Comparados. Sabes lo que non hai precedentes? De que nun Estado democrático, nun Estado onde se convive pacíficamente e demais, haxa 3 millóns de cidadáns dun territorio que reclaman iniciar un proceso de independencia e o poder central mire para outro lado ou lle poña diante sistemáticamente... Sí, máis ou menos. Como se fueran 5. 1.600.000 nas últimas eleccións. Unha maioría parlamentaria sí, pero non me fales de votos, É un 48% dos ciudadanos que acudiron ás urnas e unha maioría parlamentaria. Si tenemos mayoría para no cobrar el IBI, no lo cobramos. Pero do de que 7 millóns de habitantes, 1.600.000. Do que non hai precedentes, nin en Escocia, nin en Inglaterra, nin en Canadá, do que non hai precedentes é que se mire para outro lado e que se intente solucionar isto que é político, isto é política, desde as instancias judiciais. E que van a facer? Que vai a facer o goberno do Estado? Que vai a facer o goberno do Estado a partir de agora? Desde as instancias vai a judiciais seguir non se vai dicindo que non hai nada que facer, que non se pode facer, que isto que non ten Desde as instancias judiciais non se vai a resolver o problema político, é evidente. O problema político é un problema que só se pode resolver negociando. Desde as instancias judiciais o que se vai a solucionar é a insubordinación contra a lei,
Que solo se pode solucionar así. Veremos cómo se solamente. soluciona. Ou tú crees que hai algún Estado, dime si crees que hai algún Estado no mundo que consinta a segregación unilateral dunha parte do seu territorio. Dime un Estado. Ya hai algún Estado no mundo. Dime algún no mundo que consinta eso. Todos os demais. Xa sei o que me vas a preguntar. Todos, salvo Quebec en Canadá e Escocia. Todos. Non hai un só país no mundo onde este reconocido o dereito a autodeterminación. Ningún. Na Unión Soviética, que o tiña reconocido na Constitución e que cando se levantaron o Afganistán, meteu os tanques ali. E fixo unha guerra das máis sucias da historia. Mira, eu creo que na próxima reforma constitucional que se vai a dar, todos parecen que se vai a dar, debería ser algo prioritario, que calquera territorio do Estado que queira iniciar un proceso de independencia o poida facer. Que a forza de que? Que a forza de que? Que a forza dos votos e das maiorías sociais. Nada máis. E aí é donde Cataluña é moito máis difícil para os centralistas e para as forzas centralistas rancias deste Estado, moito máis difícil de xestionar que lle era en Euskadi. En Euskadi era moi fácil. Puñamos a ETA por diante. Só había 1000 mortos encima da mesa. Puñamos a ETA por diante e era facilísimo. Pero que en Cataluña non temos ese problema. En Cataluña hai cidadáns máis ou menos, pero en todo caso unha maioría amplia que quere iniciar este proceso. Discutir. E o que está facendo o Parlamento catalán de xeito legítimo é iniciar ese proceso. Contéstame só unha pregunta. Tú crees que hai que cumprir as leis? De momento, en Cataluña non se cumpre ninguna lei. No, pero contéstame si ou non, coño, é unha pregunta fácil, que se lle pode facer calquera. Tú crees que hai que cumprir a lei? Eu creo que hai que cumplir, pero tamén se pode desobedecer cívicamente. Pido esa última ráfaga, que pido por favor que sea tan breve como o titular... vocabulario militar. O titular non, ráfaga, en televisión utilizase moito de ráfaga, caramba, como sois. Caramba, como te pones? Pronóstico de futuro, Paco, que crees que vai a acontecer? En titular. Estou total e absolutamente convencido en algo que dixen antes, que como mínimo esta situación vai provocar a que no Estado español se abra un proceso de diálogo, de negociación, no que se vai revisar o estatus dos distintos povos que o conforman, e creo que para Galiza é total e absolutamente fundamental ter capacidade de influir nese proceso para que non perdamos un tren básico por futuro do país. Porque as políticas de centralización son as que están rompendo Galiza. O problema de Galiza é que se está rompendo a pedazos. Tuco Cerviño, titular. Bueno, eu creo que vai haber un cambio constitucional. Todos os partidos están anunciando eso, incluído o Partido Popular. No caso concreto de Cataluña, eu creo que este é un problema político que ten que ter unha solución política e eu creo que está abocado a un referéndum, xa o dixen ao inicio, ten que haber un referéndum, creo que vai haber un referéndum, non sei cando, ao mellor dentro de bastante tempo, pero que ten que estar relacionado co cambio constitucional, ten que ser legal. Rubén. Hombre, se a historia deste país, as oligarquías, a burguesía catalana ou o que quede desta protoburguesía que hai en Cataluña acabará pactando co goberno central, como sempre se resolveron moitas veces estas tensións. O que pasa que sí que é certo que a ciudadanía en Cataluña querrá decidir moitas cousas, non só a cuestión dos escanos parlamentarios. Aí se veía ese debate da xente que quere decidir, eu creo que quere decidir todo, o seu futuro, pero tamén as súas cuestións básicas en materia de saúde, en materia de... Miguel Tellado. Sí, yo creo que, viendo la pieza que veíamos ahora, lo que queda claro es que los que están desconectados son los políticos catalanes de la realidad social de Cataluña, porque desde luego a nadie parece que hoy le preocupaba lo que pasaba en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que lo que están generando los secesionistas, lo que van a generar es una gran frustración social y una fractura muy grande de la sociedad catalana, que está por ver cómo se resuelve, pero que el gobierno del país lo que tiene que hacer es velar porque se cumpla la ley y se respete la Constitución, y que hay que actuar, yo creo que con firmeza, con proporcionalidad, con prudencia, pero con determinación, ¿no? Y lo que queda claro, mal que le pese al Bloque Nacionalista Galego, es que vivimos en un país descentralizado, donde hay un autogobierno que satisface a la gran mayoría de la población, sin lugar a dudas. Yo me atrevería, fíjate, no pondría la mano en el fuego, porque pongo la mano en el fuego ya por pocas cosas, pero me atrevería a decir que una parte de las respuestas que dan a los, telefónicamente son respuestas falsas, son respuestas cínicas. Es decir, yo no me creo que la gente no esté preocupada, que no esté pendiente.
Yo creo que hay mucha gente que está avergonzada del espectáculo que está dando Cataluña, que están dando los políticos catalanes. Esto yo creo que hay mucha gente que está abochornada, incluso de los que están a favor de la independencia. Es decir, que yo creo que hay mucha gente que está a favor de la independencia que no le gusta esto. Una buena parte del electorado de Cataluña. Por tanto, pronóstico. Bueno, pues el pronóstico en relación con dos cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el gobierno lo va a impugnar y que se va a suspender automáticamente, y que cuando le toque al tribunal decidir la va a declarar inconstitucional porque es, vamos, constitucional de libro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los secesionistas decidirán si quieren esto desobedecer. A partir de aquí hay monstruos, como ponían en los mapas antiguos, aquí hay ¿no? monstruos. Si quieren desobedecer, y si quieren desobedecer, antes o después se van a encontrar con el 155, inevitablemente, con el 155 de la Constitución, antes o después, inevitablemente se van a encontrar con eso. O si quieren hacer lo que hace todo el mundo, que es obedecer las leyes, es decir, todo el mundo. Y en relación con la reforma de la Constitución, yo tengo serias dudas de que finalmente triunfe la reforma de la Constitución por una razón fundamental. Cuando digo triunfe me refiero en relación con Cataluña, por una razón fundamental, porque nadie sabe cómo se resuelve el problema catalán reformando la Constitución. Nadie sabe cómo se hace eso. Es decir, hemos oído, yo he leído con calma y los he comentado los documentos del Partido Socialista. Esto no resuelve el problema de Cataluña. Es decir, que esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, esto no está en la agenda. Y por tanto, como nadie sabe qué hay que hacer, va a ser difícil que nos pongamos a hacer algo sin saber a dónde queremos llegar. Xosé Manuel. Bueno, eu creo que nos próximos días, se resolven o problema que ten a nivel catalán e a nivel interno de investir un presidente, nombrar un goberno, o proceso collerá moita forza e o goberno do Estado non lle quedará máis remedio que sentarse a negociar. Se non son capaces de investir un presidente, de nombrar un goberno e ten que ir unhas novas eleccións, o proceso fracasa e efectivamente encalla, para a tranquilidade de Tuco por as respostas por as respostas que todos interpretastes, non se ve que haxa un gran risco de un conflicto. La causa del cáncer, que puede ser la alimentación, los pensamientos, el agua que bebemos. Muchas veces cánceres terminales dejan de ser terminales y medio se curan o se curan del todo con plantas. No puede ser, esto es brujería. No, la planta tiene mucha más potencia que la quimio y la radio. Cando salta a alerta da presenza deste home aquí en Galicia, me consta que a través de Twitter empezastes a advertir que este home estaba dicindo cousas como estas. Sí, no, de feito foi Manuel que nos avisou e rapidamente, claro, cando ves algo así te enfadas, ¿no? Porque os científicos levamos un montón de tempo tratando de traballar de maneira racional e coherente para tratar de comprender o mundo no que vivimos, e ven esta xente así que de maneira impulsiva, infantiloide e non meditada empeza a lanzar barbaridades. Entón, Manuel nos avisou, a xente que máis ou menos sabe que estamos preocupados por como isto pode influir na sociedade, e rapidamente nos puxemos a enfadarnos en Twitter, en Facebook, por aí nas redes sociais. A pregunta, Manuel, é como é posible que isto teña público? Porque nos consta que esas 4 charlas que deu en Galiza nos últimos días tiveron bastantes seguidores, moita xente que se achegou a escoitar a Pamies. Como é posible que alguén crea que isto é posible? Bastante, sí, es que tiene bastantes seguidores y además es que pues, se ceba, yo encuentro que son dos tipos de personas básicamente, unas, pues, hoy hay una cierta tendencia a ponerse contra el sistema, que es algo que además yo mismo defendería, está bastante bien, pero hoy está bastante vivo, y entonces llega un momento en el que parece que cualquier cosa que está establecida, o que sea ese mainstream que decimos ahora, está mal. Entonces directamente, si la industria farmacéutica dice que esto es una solución, yo me voy a poner en contra. Si la sanidad pública dice que esto es una solución, yo me voy a poner en contra. Y además he sido tan vivo que he encontrado esto por internet, y además entra ahí una cuestión conspirativa que dice, no lo sabe nadie, dice, no lo sabe nadie, solo hay que buscar en Google y se encuentra toda esta documentación. Eso por un lado. Y después, en lo que se ceba, y esto es ya lo que es verdaderamente doloroso, se ceba en la desesperación. O sea, va mucha gente que tiene enfermedades que han tenido ciclos complicados, donde las que no se recuperan, pues enfermedades crónicas, enfermedades terminales. Que como último recurso buscan lo imposible. Pero hay gente incluso bien formada, con una cierta formación, que cae en las trampas o en las redes, o que da crédito, pábulo,
a cosas como estas? Sí, sí, además es una cosa que es un fenómeno que se encuentra constantemente, no es que digamos... Porque hay médicos que lo siguen, hay médicos que se dedican profesionalmente a seguir ramas que ya son declaradamente pseudocientíficas, que son la homeopatía, por ejemplo, como la homeopatía, quiero decir, y sin embargo, pues ahí están. Nunca llega uno a saber si... Bueno, somos crédulos, los seres humanos tenemos bastante facilidad para buscar patrones, para buscar soluciones, para buscar respuestas cuando tenemos un problema complicado, y entonces muchas veces estamos dispuestos a asumir cualquier cosa como esta respuesta. Y otros los hay, pues que son chorizos directamente, eso hay que decirlo. Yo no sé si es una sensación o, bueno, pues las redes sociales, la tecnologización de la información están contribuyendo a que este tipo de personajes tengan más capacidad para llegar a más sitios. No sé cómo lo ves tú, Manuel, y cómo lo ves tú, Xurxo. Sí, realmente, cando estas cousas empezan a difundirse pola rede é porque aparece en algún blog, e como estaba dicindo Manuel, que non utilizan ningún tipo de criterio de demarcación, como dicen os filósofos, para tratar de separar o que é ciencia do que non é ciencia. Entón, como as redes teñen esa capacidade tan suxestiva de transmitirse, pois agora hai esa curiosa capacidade de voltar ao mundo medieval a través das novas tecnoloxías, non? É curioso, pero é extraordinariamente rechamante. Os seres humanos temos un coche dunha tonelada en Marte, que manexamos desde a Terra utilizando radiación electromagnética, que é un tipo de enerxía que aprendimos a domesticar e que todos utilizamos cos nosos teléfonos móviles. E somos os seres humanos que han de facer un trasplante de fígado. E con todo isto, hai xente que, sin embargo, ten dúbidas e non acredita no traballo dos científicos e se deixa levar por todo este tipo de información que xurde, como decía antes, de maneira irresponsable, un pouco visceral e, como decía, infantiloide. E é algo que é difícil de comprender, pero hai algo interesante que tamén reflexionamos a veces cando pensamos esa labor da comunicación da ciencia, de transmitir a sociedade. A comunicación da ciencia non debe de ser, e non é realmente únicamente, transmitir coñecementos científicos que, senón que ten que ser, e de feito nos preocupamos porque sexa, unha maneira de axudar a xente a establecer o seu criterio de demarcación. Como decía antes que dicen os filósofos, é dicir, de entrada, a maior parte da xente non ten por que saber que é ciencia e que non é ciencia. Non é tan fácil moitas veces a homeopatía. Sí, porque hai cousas que teñen que ver ca ciencia máis pura que son sorprendentes, que cando as coñeces, non? Sí, Que é increíble que se este facendo, non? A mecánica cuántica é antiintuitiva, contraintuitiva. Por exemplo, unha persona vai a unha farmacia e lle venden homeopatía. A Universidade de Santiago de Compostela ten cursos nos que se dan clases de homeopatía, entón a xente pode estar un pouco desorientada. Os que nos preocupamos por comunicar a ciencia temos que tratar de deixar claro e de axudar a saber, a dicir a xente que é e que non é ciencia, porque isto pode ser un problema de saúde. Iban con esa declaración que explicitaba Yolanda Díaz después de que Uxer nos contara de una forma tan evidente cómo se están repartiendo estas candidaturas. Dicen que no les importan los cargos y que no ha habido pelea por los escaños. Yo no sé si te lo crees. Non, a ver, eu creo que en política a sinceridade ás veces está pouco valorada, pero creo que é bastante importante e que os cidadáns agradecen, non? E creo que todo o mundo poderían explicar e todo o mundo podería entender que, bueno, en Marea é unha suma fundamentalmente de 3 partidos, que os 3 queren ter voz, que os 3 queren ter representación e que por eso pactan a rotación, non? Pero claro, é absolutamente inexplicable que pacten rotacións para ocupar o escano e logo se nos diga que o importante é a presenza de Galiza no Parlamento, porque supoño que si confían para ir xuntos unha candidatura, confiarán no seu compañero de candidatura para que represente a Galiza sin necesidade de rotar eses escanos, non? Eu, bueno, creo que sumaría unha incertidume máis a todo iso, non? Ademais das rotacións, ademais do papel das mareas que van pero non van, porque ao final non van en posto de saída, máis que os 3 partidos, a Nova, Esquerda Unida e Podemos, sumaría a incertidume de que vai facer este grupo no futuro Congreso dos Deputados, si ten representación, no sentido de que aquí si hai unidade, pero non hai unidade no resto de España, é dicir, os diputados, cando roten, cando o señor de Esquerda Unida vai apoiar ao grupo de Esquerda Unida en Madrid e cando sexa o de Podemos vai apoiar ao grupo de Podemos, ou van a pactar. Eu creo que é unha serie de incertidumes que convén que aclaren e que efectivamente se traducen, eu creo que en unha candidatura de moi pouca consistencia. Pablo? Bueno, la confección de las listas de los partidos siempre supone rupturas de amistades, dramas, puñaladas de todo tipo que no se perciben en el exterior, pero que entre los que están en las confecciones de las listas... ¿Que lo sabes por experiencia? Sí, pues lo sé por más de una experiencia, lo sé. Y esto no se percibe desde fuera, pero sí desde dentro está muy presente, ¿no? Luego se dice que los procesos han sido modélicos, etcétera, etcétera, pero bueno, no suelen ser tan modélicos. En este caso, confluyen varios partidos, claro, el encaje de bolillos que han tenido que hacer
hacer ha debido de ser unos malabarismos tremendos, ¿no? Y esto se demuestra con estas cosas de rotaciones y tal, que verdaderamente chirrían mucho en el sistema que tenemos configurado, en el cual pues tradicionalmente hay lo que hay, ¿no? Hay dos partidos que disciplinan y imponen sus listas y no hacen este tipo de cosas raras. Miguel Anxo, que me faltas por explicar. Aparte de unha cousa que decía Iván, aparte de decir que efectivamente que sin Beiras isto... Beiras visualizaba o... non só para a provincia da Coruña, que é onde teñen forzas mareas, sino o resto da Galicia, visualizaba pues, a candidatura e a marca podía facerse popular. Aquí veo un problema tamén, como decía Iván, non só efectos de congreso, efectos de campaña. Que pasa, Garzón vai vir aquí a apoiar o candidato de Podemos, pedir o voto para él, Pablo Iglesias vai pedir o voto de Izquierda Unida que vendrán aos mítines, non se me explico. Eso é unha cousa un pouco liosa, sobre todo cando o resto de España están enfrentados a nivel de campaña. Aquí vais pedir unha cousa que está moi ben, vais levantar a man ou o puño ali o candidato de Izquierda Unida en público, non se me explico. Queda un pouco así chafalleiro, non? Como decimos na miña zona. E non esquezamos que todo isto empezou coas teorías do poder que fluía de abaixo para arriba e os Bueno, desto siguen falando. Escoitamos enseguida este domingo Xosé Luis, unha cousa nada máis. Finalmente parece ser que Beiras efectivamente non vai ir nesas listas. Había un detalle menor tamén que se publicou nas páxinas da Voz estes días, no caso de que finalmente Beiras tivera decidido incorporarse a esas listas, tería que abandonar o seu escano no Parlamento Galego. Creo que entraría unha persoa de Ferrol que está en Cerna. Cerna, que como acabamos de ver, non apoia este proxecto político que no Parlamento... Que sería posiblemente automáticamente para o grupo mixto. Para o grupo mixto. O sea, nestes momentos, Ague está con estes problemas, non, Domingos? Non, vamos a ver, eu a dúbida que teño ao ver este vídeo, faltanos algúns elementos. Eu gustaríame saber en que praza, en que acampada ou en que asamblea se tomaron este tipo de acordos. É dicir, o que vexo aquí é unha traición absoluta a todo o espírito do 15M que din enarbolar pois todo este tipo de forzas políticas, non? É dicir, eu penso que a moita desa xente, non? Que do chamado movimento do 15M ou que din representar ese movimento que, bueno, o mellor en Galicia de forma distintiva se sustentou un pouquiño sobre o desmembramento tamén do BNG, non? E incluso, bueno, pois sobre algunhas forzas un pouco máis residuais, algunhas sindicais, foise asentando sobre eso o movimento 15M e eso foi dando lugar, capitalizouse desa maneira o grupo parlamentario da AGE, é dicir, iniciouse un método de traballo como decía Pablo, de abaixo ou Iván, de abaixo cara arriba, que aquí perdeuse completamente, é dicir, faltan os elementos. Eso da rotación é que non entendo. Galicia está igualmente representada no Congreso por un número... No Parlamento Europeo ensayaron este sistema, non? Sí, pero non é porque é por estar representado unha forza política, non? É dicir, porque son coalicións, entón para que este representado do mesmo xeito, pois unha forza política e outra que son de ámbitos distintos, pois si fan esa rotación. Ora, quero dicir, o importante é que Galicia este representada, eu supoño que estará representada cun número 3 de Anova ou cun número 3 de Esquerda Unida. É dicir, o feito de que intenten rotar... O feito de que intenten rotar é unha evidencia, Xosé Luis, de que os partidos finalmente son os que importan, non os... Partidos e malas persoas. Non solo... Non, quero dicir non as asambleas, que era un pouco o discurso. Toda esta retórica de decir... os cargos non importan, os escanos tampouco... Isto é un debate de ideas, non é certa, entre outras cosas, porque o ciudadano, cando se pregunta a quen vota, se pregunta por personas, e dice, Mariano Rajoy non é mi candidato, non dice las ideas del PP, que las he analizado e tal, non, porque todo eso está, darse por entendido, e cada un está colocado máis ou menos desde unha posición moi dilatada no tempo, e en cambio as personas son o elemento diferencial que con moita frecuencia dentro dun pequeno, dentro do último tramo de como se chama isto, de decisión, é importante. Vexamos o que fai Podemos neste momento, que anda buscando
nombres e títulos para meter nas listas. Por qué? Porque sabe perfectísimamente que non hai outra maneira de chegar a xente que enseñando os equipos e tal. E os partidos son os elementos a través dos cuales se discuten eses procesos e se fan os equilibrios oportunos. E, claro, por tanto, pero eso mesmo de Podemos tamén é contradictorio co que eles, o discurso que meteron na opinión pública cando chegaron, que era, nós imos decidir o que diga a xente. A ver, por eso con moita frecuencia, os que fixemos vida de partidos que temos algunha experiencia, tamén limos algo, sempre decimos que todo eso non é máis que unha retórica que se rompe o día que empeza o poder. O día que empeza o poder, toda esa retórica pérdese e hai que empezar a decidir as outras cousas. E, por tanto, acaban xenerando unha burbulla que despois teñen que pinchar e producelles, sin lugar a dudas, un grande quebranto. No es cosa menor que La Vanguardia haya decidido publicar este titular diciendo las cosas tan abiertamente como las dice y viniendo a decir que el Parlamento en estos momentos no representa a la sociedad catalana, que es finalmente lo que se dice. Yo no sé si a pesar de todo, ya sé que me faltan los demás, te pido brevedad para que intervengan los demás. Es cosa mayor, porque eres de una indecencia extraordinaria. Y eres de una indecencia extraordinaria porque ha jugado justamente a esto desde hace mucho tiempo. Hace años que viene jugando a esto. Y lo único que está diciendo es que ahora que he perdido, me voy a poner del otro lado. Hombre, no podemos aceptar esta cuestión. Es más, está jugando con un argumento que es absolutamente insoportable, que es, no han tenido la mayoría, pero si lo hubiesen tenido, la respuesta sigue siendo que no. En este error también caen, por cierto, algunos partidos. Pero ¿tú no crees que esto va a tener alguna...? Esto lo que demuestra es que se está derrumbando. Claro. Pero lo que no hay derecho es a decir esa frase de ¿quiénes han propugnado el error? Tú mismo, mi querido amigo, tú mismo, eres la clave del error. Eres la clave del error. En el escenario de seducción de la sociedad catalana hacia el error, más del 50% de la culpa está ahí. Y ahora dice, ¿quiénes han propiciado el error? Tú lo has propiciado. ¿O es que no estaba todo el mundo escandalizado en toda España de cuál era el papel que estaba jugando La Vanguardia, que así se llama? Hombre, a mí me parece que estas cosas no se pueden pasar por alto. Es una evidencia de que las cosas... Pues se están derrumbando, es evidente, porque hay una cosa, y con esto sí que termino, una brevedad extraordinaria. Porque aunque lograsen salidas de urgencia, de acuerdo en este momento, por ejemplo, aunque la CUP, ante el escenario de unas nuevas elecciones, acabase formando un gobierno, por ejemplo, con Romeva y tal, todo eso es evidente que ahora está entrando en otra tarea distinta, que es lo que decíamos antes con el proyecto de país. Ahora han pasado del proyecto de país a darse cuenta de que lo que hay en este momento dentro del modelo independentista hay un choque ideológico de extraordinaria magnitud y por tanto no hay ninguna posibilidad más que volver atrás. Pero todo esto se va a hacer con grandísimo conflicto y dejando sembrado el futuro de minas, y se va a hacer porque intelectuales, periódicos, etcétera, obispos, ¿verdad?, han colaborado. Por cierto, el obispo de Solsona debería de cogerlo Podemos, que es lo que le falta, ¿verdad? Ya tiene un militar y ya tiene un constitucionalista de prestigio. Os pido punto de vista, no sé si coincidís en el análisis que hace José Luis del giro de La Vanguardia, que efectivamente tiene una fecha concreta. Esto se produce en las últimas semanas a través... El día que pierden. A través de su subdirector, de Enrique Juliana, que empieza a contar cosas diferentes de lo que venía diciendo La Vanguardia en las fases previas. A ver, el cambio de banda de La Vanguardia evidentemente es criticable, ¿no? Pero sí creo que tiene una importancia, ¿no? La importancia es la esperanza, cierta esperanza que introduce de que un tema que yo siempre he dicho que tiene muy mal pronóstico, pues pueda acabar teniendo algún tipo de encauzamiento, ¿no? Lo que está diciendo es muy claro, lo está diciendo en términos muy claros, ¿no? Es un editorial duro contra todo lo que se está montando allí. Yo no sé lo que va a pasar en Cataluña, lo que sé es que es un tema, es un sistema muy complejo que depende de muchos factores, ¿no? Va a depender de la reacción judicial a lo que hagan, pero también de lo que hagan, ¿no? Que todavía no está claro qué es lo que van a hacer. La reacción judicial, por cierto, hay un mecanismo relativamente novedoso que se introdujo en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, que es un tema que no se utiliza mucho en España, pero suele ser muy eficaz, que son las multas coercitivas, es decir, sin necesidad de meter a nadie en la cárcel, pues coges al incumplidor de turno y le empiezas a meter multas que a los españoles y en general a cualquier ciudadano de la tierra les suele estimular bastante. Porque la gente se aclare, la decisión del Constitucional, el Constitucional va a tomar mañana una decisión que todos sabemos o podemos imaginar cuál va a ser.
ser, qué va a pasar una vez que se produce esa decisión. Si se llevan a cabo actos de incumplimiento de esa decisión, habrá que ver lo que dice la decisión. ¿Y qué significa esto de incumplimiento de la decisión? Porque pues, la votación es del pasado lunes. El problema Tampoco es que se especifica cuál es el siguiente paso en esa votación. Yo lo que creo es que se van a desarrollar... La hoja de ruta soberanista es una primera declaración institucional que ha sido la de ayer, y a partir de ahí actos concretos derivados de esa declaración. Pero que en cualquier caso tienen un mes de plazo. Se marcan unos plazos muy pequeños, ¿no? Pero básicamente, por lo que yo entiendo de esa declaración, son leyes, es decir, la promulgación de leyes, lo cual generaría además la paradoja de que se estarían promulgando leyes cuando no hay gobierno. Sin un ejecutivo se estarían promulgando leyes. Cada una de esas promulgaciones de leyes constituiría o podría constituir separadamente materia de otro recurso o directamente considerarse una vulneración del acuerdo del Constitucional. A partir de ahí, el Constitucional puede hacer pues varias cosas, pero fundamentalmente lo que digo yo, multas coercitivas o directamente dar parte a la Fiscalía o a quien sea para que inicie diligencias por desobediencia, ¿no? Que yo personalmente creo que las multas coercitivas serían muy eficaces. En todo caso, si se inician diligencias por desobediencia, nadie va a ir a la cárcel, va a ser un procedimiento muy lento, es decir, se va a dilatar ad calendas grecas el tema, y por tanto, la incidencia que vaya a tener esto en toda la opinión pública catalana, no sé cuál puede ser, pero calculo que será relativamente escasa. ¿Qué va a tener más incidencia? Los rifirrafes de cómo se trate de articular un gobierno. ¿Y eso de quién depende? Lo está diciendo La Vanguardia, de la CUP. Es decir, en este momento quien tiene la sartén por el mango es la CUP, que son unos señores, como ha escrito Xosé Luis Barreiro, dice, básicamente su eslogan es que hay que montar un pollo, ¿no? Pero al mismo tiempo no se sabe en qué sentido van a montar ese pollo, y eso creo que también va a depender mucho, y en ese sentido no se va a resolver antes de las elecciones generales. Las elecciones generales, que están en un plazo relativamente breve, van a despejar incógnitas en un otro sentido, tanto el resultado en España como el resultado de los partidos catalanes. Llama la atención que los burgueses catalanes dependan de antisistemas como los que reconocidamente están en la CUP. Miguel Anxo? Sí. Supostamente a declaración que había que evitar e todas estas cousas así foi onte, e onte non pasou nada. Pasou nada, os caixeros automáticos funcionan, un catalán que viaxe aos Estados Unidos ou Marrocos ten que sacar pasaporte español, sigue igual que onte. E hai un factor que a mí me chama a atención, non hubo ninguna manifestación popular. Eu sigo todas as independencias do mundo, e normalmente que se independizan, sale a Santa Rúa, hai foguete... Pero onte non, perdona, a declaración non pon que onte fora o día da desconexión, inaugúrase o proceso de... Vale, pero que non foi percibido como algo festeiro. A xente foi para a súa casa a dormir, aburrida. O editorial de Vanguardia fala tamén da cara de Artur Mas, que enseguida imos lembrar. Non se ve un señor feliz por un país novo. Entón, nese aspecto, eu non estou partidario desas medidas de 155. Eso que queren, eso sí que se uniría. Eu xogaría co tempo. A mí Mariano Rajoy neste aspecto me parece un maestro. Pues dilatemos, a ver el constitucional que estudie, que mire con calma e tal, porque se esfolan eles solos, estámoslo vendo, xa empezan a tal, dentro dun mes hai eleccións, e xa van separados, e desde o momento en que non as presiones, eles se pelean, porque non van a ser capaces de poñer un presidente. Entonces, normalmente xa se esfolan solos, dicir, no, hai que facer medidas, tal, eso que queren eles. ¿Cuánto pagarían por levar a masa por algo? Ti pensas que as actitudes que levan protagonizando neste tempo non... Pero non é que están peleando o que dicíamos da Vanguardia, eso non o vedes, que a Vanguardia se empeza a separarse, xa non son capaces de ir xuntos un mes despois das eleccións, non son capaces de ir xuntos que están peleados, coa CUP non dan feito o goberno. Eso se esfolan meses, porque a mellor, se vai Romeva, moitos de Ciu xa non votan a Romeva, e xa se rompe. Off the record. Hoy es obligado hacerle un reconocimiento al presidente que por muchos líos que tenga por aquí y por allá con el Estado de Derecho, que no es poca cosa. Solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Y que a pesar de que podría haberse regodeado del baño de masas que ayer tuvo en Salamanca, donde hasta los niños le aclamaban, y los niños son un bien preciado en precampaña. Niños. Él siempre encuentra un rato para las cosas importantes. Véase las motos, el waterpolo o el fútbol. Y hoy le tocaba ponerle una medallita a Iker Casillas, pero eso sí, siempre fiel a su estilo. La condecoración. Venga, hombre, dígalo. Se le ha entregado. Y atención, porque esto es serio, empezamos a tener dudas de que Rajoy se vista él solito por las mañanas. Porque, atención, la ingente empresa que hoy se le planteaba al presidente de esta nación consistía en poner una cinta y una medalla. Illas Fernández. Y
cogió Rajoy la banda y ahí empezaba todo. La miró durante unos segundos que le servirían para reconocer el material, medir la presión barométrica de la sala y una vez interiorizado, al lío. Se acercó con precisión quirúrgica y, como marcan los cánones, le puso el lado de dentro hacia afuera y el de fuera hacia adentro. Y el encargado de corte y confección de Moncloa se acercó para ver si adecentaba un poquito a la víctima. Una maniobra de categoría. De champion. Con arruga y todo. Y una vez concluida la primera parte del operativo con un éxito más que notable, tocaba la segunda parte, que exigía más precisión y más cuidado todavía que la primera, ya que al presidente le tocaba manejar un objeto punzante y eso le pone nervioso. Casillas tenía sudores fríos cuando el presidente inició las maniobras. Parecía sencillo, pero la operación se complicó. Santo Dios, su ritmo cardíaco se está acelerando. Se complicó bastante, de hecho. Casillas hizo un amago de tomar el mando, amago que tuvo que volverse a acción, pero Rajoy no quería renunciar. No obstante, la realidad del mundo medallas es tozuda y tuvo que desistir y se dedicó a mirar con atención, con mucha atención, absorto, porque Casillas, que está muy loco, con una sola mano se puso el pin y esa maestría había que reconocérsela con el dedo pulgar, acompañado de un muy bien. Pues sí, muy bien. Solo nos queda la duda de qué se dice en un momento tan tenso. Ya le voy cogiendo yo el truquillo. ¿Verdad que es que...? Esto es precioso, esto es maravilloso. Que ver lo grande que es esto, ¿eh? Cacho manos que se gaste y la puntería que había. Hago en mi puta vida. Bueno, pues no es tan difícil esto, ¿no? Es muy bonito. Off the record.